Hola mis queridos abogados, antes que nada y de empezar esta clase quiero ofrecerles una disculpa, pero he tenido un problema bastante fuerte con el uso de Prezi y tuve que cambiar de navegador, pero ya estamos aquí con un tema muy interesante que nos ocupa el día de hoy, como es hablar del derecho constitucional propiamente mexicano, su concepto, características y sobre todo un tema muy importante y medular que es su interpretación, válgase la redundancia, su interpretación constitucional, sus métodos y los órganos de esta interpretación. Pero bueno, el derecho constitucional puede ser definido en un sentido amplio y en un sentido estricto. En sentido amplio se identifica con el propio orden jurídico. ¿Qué quiero decir? Es la totalidad del derecho, ya que la base y los principios generales y fundamentales de las otras disciplinas jurídicas se encuentran en él. El derecho constitucional indica los procedimientos de creación, modificación y abrogación de todas las normas de ese orden jurídico. En cambio, el derecho constitucional en sentido estricto se refiere a una rama del orden jurídico, o sea, a una disciplina que tiene como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos. De esta manera, en sentido estricto, se define como la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno, la creación, organización y atribución de competencias de los órganos del propio gobierno y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y económica. Esta definición contiene los siguientes elementos. Número uno, estudia las formas de gobierno, si se trata de una república, una monarquía y qué clase de república o monarquía es. Dos, los órganos de gobierno tienen que ser creados por la propia Constitución, quien además les otorga competencias. De las relaciones entre legislativo y ejecutivo deriva el sistema de gobierno, es decir, si se trata de un sistema presidencial o parlamentario. Y tres, asegura un mínimo de seguridad jurídica y económica, por lo que generalmente se protegen a las clases más débiles, mediante la instrucción de estas normas, el constitucionalismo dejó de ser político para introducirse a la vida social. El derecho constitucional no es solamente el más político de todos los derechos, sino también la fuente de las otras ramas del derecho. Pero además, el derecho constitucional es un producto elaborado por la civilización occidental y que resume y expresa un conjunto de temas que se han venido formando a lo largo del tiempo de la civilización occidental. Así, este derecho recibe un desafío cuando se configura otro tipo de sociedad como la sociedad marxista o cuando se extiende a países de grado cultural diferentes como los países de América Latina independizados apenas en el siglo XIX. André Jariot estudia el derecho constitucional basándose con variables de pueblo en pueblo sobre tres puntos principales: la confianza en el individuo, la creencia en el valor del diálogo y el gusto por la organización racional. Confianza en el individuo es la afirmación de que existe una personalidad humana, libre y responsable cuya libertad se protege con la propiedad privada, pero que posee valores superiores a los materiales. Surge desde la antigüedad, pero es valorizada por el cristianismo traduciéndose en un espíritu individualista. Dos, valor del diálogo. El diálogo como intercambio supone la igualdad intelectual y expresa la confianza en el hombre. Representa, según Jariot, la convicción de que existe una verdad y una justicia y hay posibilidad de aproximarse a ellas. Y tres, gusto por la organización racional. Se afirma con el impulso científico del siglo XVIII y procede de la convicción de que el mundo puede ser organizado racionalmente cuando se poseen las leyes maestras que gobiernan una serie de fenómenos. Así, el derecho constitucional es coherente y lógico a través de sus mecanismos. La palabra constitución, que antiguamente se utilizaba para designar las reglas monarcales o de organizaciones de tipo religioso, cambió de significado a fines del siglo XVIII cuando las ideas políticas acaban con las monarquías. A partir de ahí, los filósofos entienden por constitución la organización coherente del Estado con instituciones articuladas en un plan racional. En el siglo XX se limitó la caracterización política de la Constitución para ser un instrumento de técnica de organización estatal al cual acuden diversos sistemas. Así, existen constituciones de tipo teocrático como las de Irán de 1797 o de tipo autoritario como lo fue la Constitución de Chile
de 1980. La interpretación es una operación intelectual que consiste en determinar el alcance, la extensión, el sentido o el significado de cualquier norma jurídica, bien sea esta general, abstracta e impersonal o particular, concreta o individualizada. En el primer caso, se trata de la interpretación de leyes y en el segundo caso, se trata de la interpretación de sentencias, contratos, etc. La interpretación es la operación imprescindible previa a la aplicación de la norma jurídica a los casos concretos que la realidad social plantea constantemente. La interpretación constitucional lo vamos a entender como la fijación, declaración o determinación del sentido, alcance, extensión o significado de las disposiciones que integran la Constitución. Puede aseverarse que el principio de supremacía con que está revestida, pues se hace extensivo a la interpretación de sus mandamientos, en cuanto que ésta prevalece sobre la interpretación de cualesquiera que sean las disposiciones pertenecientes a normas jurídicas ordinarias o secundarias en el supuesto de que exista contrariedad, divergencia o contradicción entre una y otra. ¿Cuáles son los métodos de interpretación constitucional? Los principales métodos de interpretación constitucional son los siguientes. El primero es el método gramatical, que consiste en tomar en cuenta el significado de las palabras empleadas por el legislador en la redacción de la norma jurídica escrita. Este método no es el más adecuado para la interpretación de la Constitución, principalmente cuando las disposiciones manifiestan alguna declaración fundamental de orden político, social, económico, incluso cultural, que exprese el espíritu de este ordenamiento. El método lógico conceptual se basa no en los vocablos, sino en las ideas que el contenido del supuesto a interpretar involucra. El método sistemático estriba en relacionar diversos preceptos entre sí, tomando en consideración que todos ellos forman un sistema normativo. Este método es el adecuado para poder disipar las aparentes contradicciones que pudieron ostentar dos o más preceptos integrantes dentro de un mismo ordenamiento, con el propósito de concebir a este como un todo armónico y facilitar su debida observancia. Y por último, está el método causal teleológico. Este método atiende a la causa final de todo acto humano. ¿Qué quiere decir? El conjunto de motivos inspiradores o determinantes de la conducta del hombre y el cúmulo de objetivos a los que ésta se orienta. De esta manera, se debe inquirir sobre los motivos y los fines inspiradores de las disposiciones de la Constitución. Ahora, ¿cuáles son los órganos estatales de interpretación constitucional? Los órganos estatales de interpretación constitucional tienen la facultad jurídica de interpretar la Constitución y como tal, estas interpretaciones adquieren la nota característica de la obligatoriedad. De esta manera y de acuerdo con la Constitución, esta facultad la tiene únicamente el Congreso de la Unión y los tribunales de la Federación encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos tenemos dos órganos estatales de interpretación constitucional en México. El primero es de interpretación legislativa, que es el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, inciso F, y 73, fracción 30 de la Constitución, dice que tiene la facultad de expedir leyes interpretativas o lo que comúnmente se le denomina leyes constitucionales. Y el segundo órgano estatal de interpretación constitucional, pues es acerca de la interpretación jurisdiccional. Esta interpretación se lleva a cabo de acuerdo con la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral y los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.